Vamos a ir abriendo nuestras Biblias donde tuvimos la lectura. Ustedes saben que estamos estudiando acerca del tema de la familia, del matrimonio, del hogar. Habíamos dicho, ya tenemos algunas semanas viendo esto. Vamos a dar un repaso ahorita rápido antes de comenzar con nuestro estudio al día de hoy. Vamos a dar un recuento, un recordatorio de lo que ya se ha visto hasta este punto, pero vamos a darle lectura a esta sección y ahorita comenzamos con una oración. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11 del 23 al 26, que usualmente es la sección que usamos para la cena del Señor. De hecho, de eso trata, pero lo vamos a explicar en unos momentos. Pero vamos a leerlo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces usted puede decir: ¿y eso qué tiene que ver con el matrimonio? ¿Qué tiene la cena del Señor que ver con el matrimonio? Todo, absolutamente todo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero vamos a dar el recuento de lo que hemos visto en nuestro estudio de la familia hasta este punto. Ya saben que comenzamos a ver a 1 Corintios 13 con el asunto del amor. Recuerden que tuvimos, porque obviamente en un hogar debe de haber amor, y estudiamos en 3 domingos las diferentes características del amor, que fueron 15 características del amor que se mencionan ahí en 1 Corintios 13. Después de que terminamos viendo el asunto del amor dentro de la unidad familiar, empezamos a ver acerca de sobrevivir al conflicto familiar. Espero que lo recuerden. Ahora, cuando empezamos a estudiar lo del sobreviviendo al conflicto familiar, yo les había dicho que íbamos a verlo en 3 partes. 2 de ellas ya las vimos, la tercera es la de hoy. La primera parte de sobreviviendo al conflicto familiar, nosotros hablamos o estudiamos acerca de que podemos sobrevivir al conflicto familiar si andamos o cuando andamos en el nuevo hombre, desechando el viejo hombre. Si yo estoy en la nueva naturaleza que el Espíritu me dio, entonces, y únicamente por medio de Dios lo puedo obtener, si yo ando en ese nuevo hombre y mato o crucifico al viejo hombre, yo puedo tener una familia feliz. Yo puedo sobrevivir al conflicto familiar si ando en el nuevo hombre y no en el viejo hombre. También la segunda parte que vimos acerca de sobrevivir al conflicto estudiamos que es necesario estar lleno del Espíritu Santo para poder sobrevivir al conflicto familiar. Debemos de llenarnos del Espíritu constantemente, diariamente, para andar con Cristo y poder tener victoria dentro de la unidad familiar. Entonces, estos temas ya los vimos. Tuvimos una pausa hace 15 días y estudiamos acerca de la sumisión, la sujeción. Eso fue también muy interesante. Habíamos estudiado que sí, en efecto, hay un orden divino dentro de la familia que Dios ha instituido. Padre, madre e hijo. Dios, padre, madre e hijos. Entonces, este orden en la familia es algo que Dios instituyó y debe de haber sujeción ante la autoridad o la jerarquía que Dios ha establecido dentro de la casa. Y hablamos acerca de la sujeción, que es algo positivo. Muchas personas piensan: es que si yo me someto y si yo me sujeto, eso implica que Él es más importante que yo soy inferior y tengo que someterme. No, habíamos dado el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, y el Espíritu Santo, quien es Dios, y Dios Padre, quien es Dios, y se sujetan los unos a los otros. Entonces Jesucristo se sujeta al Padre, y el Espíritu Santo se sujeta a Cristo y al Padre. Pero los 3 son Dios. ¿Es decir que uno es más importante que el otro? No. Simplemente es cuestión del orden que se ha instituido. Eso es sujeción. Y últimamente estudiamos también que la Biblia nos dice que todos
nos debemos de sujetar los unos a los otros y ver al otro como mayor que yo. Entonces, esto es la actitud que el cristiano debe de tener dentro de la unidad familiar. Eso ya lo platicamos y eso también nos ayuda a sobrevivir el conflicto familiar. Y ahora, el día de hoy, vamos a ver algo un poco más, mucho más, bueno, yo creo que no es mucho más práctico, pero es práctico. Comenzando con el estudio de hoy, vamos a tocar muchas cuestiones muy prácticas dentro de la familia. Para poder empezar a arreglar nuestros asuntos familiares, tenemos que tener un punto de partida. Vamos a suponer que en la familia ya hay un problema. Hay un problema grave en la familia, en el matrimonio, entre esposa y esposo. No hay paz, hay problemas. Y dices, ok, hay conflicto, todo está mal, todo está feo. Ok, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo restauro? ¿Cómo comienzo el proceso? Tenemos que empezar en algún punto el proceso de la restauración de la unidad familiar o del matrimonio. Vamos a hablar tocante al matrimonio específico. El día de hoy vamos a dejar a los hijos fuera. Vamos a hablar del matrimonio nada más, de la esposa y el esposo, nadie más incluido. Bueno, Dios. ¿Cuál es el punto de partida para la restauración del matrimonio? Nuestro punto de partida siempre debe de ser Cristo. Siempre. Él es nuestro punto de partida dentro del matrimonio. Él es la roca sobre la cual el matrimonio está fundado. Si el matrimonio no está fundado sobre la roca, quien es Cristo, entonces automáticamente ya va a terminar en divorcio. O sea, así de fácil. Va a haber problemas si el matrimonio no está cimentado sobre la roca misma, quien es Cristo. Pero dentro de una familia cristiana, nuestro matrimonio inicia sobre la roca, sobre la persona de Cristo Jesús mismo. Entonces tenemos que partir a partir de ahí. Es decir, yo tengo que hacer una revisión junto con mi esposa de los cimientos, desde la fundación, de donde inició nuestro matrimonio. Y a partir de ahí, ver cuáles son las reparaciones necesarias para poder arreglar el problema que hay. Ahorita va a tener un poco más de sentido. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado y espero, Señor, que este mensaje sea de bendición para los que están aquí el día de hoy, Señor, dispuestos a escuchar la predicación de tu palabra. Te pido, Señor, que su Espíritu Santo esté laborando en los corazones de todos los que están aquí y también de los que posiblemente verán por medio de las redes sociales. Gracias, Señor, le damos porque usted es la roca sobre la cual nuestro matrimonio está fundado, sobre la cual la iglesia está fundada, sobre la cual cada piedra viva, cada cristiano individualmente debe de estar fundado. Gracias le damos, Señor, por su pacto, por su nuevo pacto en su sangre, la cual nos ha traído por medio del Espíritu Santo al cuerpo de creyentes. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Como Cristo es el fundamento del matrimonio, debemos de examinarlo desde abajo. Ahora, yo lo ilustré esto, o lo tengo como ejemplo, el matrimonio como un edificio, como una finca. Tienes los cimientos, tienes la dala de desplante, tienes ya los muros, que ya sean de ladrillo o bloco, lo que tú quieras, y luego tienes tu dala de coronación hasta arriba. Okay. Así empieza una finca. Pues así es el matrimonio. Y obviamente conforme más años pasan, más experiencia y más vida, y tú construyes tu edificio matrimonial con tu esposa o tu esposo.
Entre ustedes dos fincan los muros de su hogar, fincan el matrimonio. Y empezó desde abajo, empezó desde ceros, empezó desde los cimientos, quien es Cristo, la roca. ¿Y qué sigue después de la roca? ¿Qué sigue después de los cimientos? La dala de desplante. Es decir, la dalita esa donde a partir de ahí comienzan a subir los ladrillos y comienzan a subir los blocks y empieza el muro. Pues hablando en términos de albañilería, la dala de desplante viene siendo el inicio del matrimonio. A partir de ahí se comienza a fincar. Bueno, ¿cuál es nuestra dala de desplante? Pues cuando yo me casé con mi esposa, nosotros nos tuvimos que poner delante de un juez, y estoy seguro que usted también. Y delante del juez se dijeron algunas palabras, los votos. Yo, Jerry, prometo entregarme a ti, Itzel, ser fiel a ti, en riqueza, en pobreza, en enfermedad, en salud, hasta que la muerte nos separe. Esos votos que se dijeron delante del juez fueron firmados delante de unos testigos, se llevó a cabo el matrimonio y quedamos casados. Entonces, esos votos, ese voto que nosotros hicimos delante del juez, delante de Dios y delante de muchos testigos, esas palabras son las que iniciaron nuestro matrimonio. Y esas son las palabras que iniciaron su matrimonio también. Te seré fiel en todo, en la muerte, en la vida, hasta la muerte, en la riqueza, en la pobreza, en todo. Les voy a ser fiel. Los votos, esas palabras que iniciaron nuestro matrimonio, es una promesa de fidelidad en todo. Cuando hablamos de fidelidad, no nada más estamos hablando de sexo, obviamente, porque cuando hablamos del matrimonio, de fidelidad, automáticamente la gente se va a fidelidad, me pusiste los cuernos, ya no me fuiste fiel. No estamos hablando nada más de fidelidad dentro de lo sexual, sino que estamos hablando que en el matrimonio es fidelidad en todo. Fidelidad en lo económico, fidelidad en la muerte, en la enfermedad, fidelidad en cuando no hay enfermedad, fidelidad en la economía del hogar, fidelidad en todo aspecto. Nuestros votos, la dala de desplante que inició nuestro matrimonio, son los votos. Entonces, yo tengo que revisar esos votos. Porque si esa dala de desplante o hay un problema en mis votos, posiblemente en lo demás del muro va a haber problemas. Si mi dala de desplante no está bien y yo quebranté mi voto o hay un problema con el voto, ese muro se va a cuartear. Va a haber problemas con la estructura si el voto no está bien hecho. Esa dala de desplante tiene que estar bien asegurada, esos votos tienen que estar bien hechos. Y debemos de recordarlos una y otra vez. Cuando hay conflicto dentro del matrimonio, una de las cosas que debemos de hacer es sentarnos con nuestra esposa o nuestro esposo y revisar esa dala de desplante y decir, a ver, mira, tenemos problemas. Hay problemas en nuestro matrimonio, hay diferentes asuntos que no son muy buenos. Mira, ya el muro ya está cuarteado. Vamos a ver por qué se cuarteó. Vamos a ver y vamos a abrir el suelo. Nos vamos a ir hasta el muro de desplante. Vamos a ir a esas palabras que iniciaron nuestro matrimonio, ese fundamento sobre el cual nuestro matrimonio comenzó, y de ahí vamos a ver qué es lo que pasó. El problema más grande es que todos rompemos nuestros votos. ¿Saben por qué? Porque estamos en carne. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Ninguno, nadie, ningún ser humano
no me importa qué tan moral sea, no ha cumplido al pie de la letra con esos votos. Porque hay infidelidad por nuestra parte, porque estamos en este cuerpo de corrupción. Todos somos culpables. Entonces, cuando su esposo o su esposa rompe el voto, que no se te haga algo insólito. Ay, me fue infiel. No, él es ser humano y él es pecador e iba a pasar. Y tú también eres ser humana y eres pecadora y tú también has roto de alguna manera u otra tu fidelidad a los votos que tú dijiste a tu esposo que ibas a dar. Entonces ambos somos culpables. Siempre estamos rompiendo de alguna forma u otro el voto porque estamos en cuerpos corruptibles. Entonces nuestra fidelidad en nuestro voto matrimonial no es perfecto. Solamente la fidelidad de Dios es perfecta. Entonces nosotros basamos nuestro matrimonio sobre la fidelidad de Él, porque Él es fiel perfectamente. Nosotros no podemos ser fiel de forma constante. ¿Qué es esos votos? Pues esos votos es un pacto. ¿Va? Es un pacto que yo tengo con mi esposa. Y usted hizo ese mismo pacto con su esposa o esposo. Y ante testigos firmaron. Bíblicamente también hay pactos. Hay un montón de pactos. Para ser específicos son 8. El pacto que Dios hizo en Edén, pacto edénico, pacto adánico, pacto noénico, pacto mosaico, pacto davídico, ¿no dije abrámico? Bueno, pacto abrámico, pacto palestino y nuevo pacto. Ok, son 8 pactos. ¿Saben qué? De esos 8 nada más nos pertenece a nosotros la iglesia uno solo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 9, vamos rápidamente a Romanos capítulo 9. Y versículo 4, y veamos a quién pertenecen los pactos. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, ¿a quién pertenecen los pactos? O por lo menos 7 de los 8. A Israel. Los pactos no tienen nada que ver con nosotros. Los pactos tienen que ver con Israel. La ley también, es decir, los 10 mandamientos tampoco no tienen nada que ver con nosotros. Tienen que ver con Israel. Y eso es lo que dice. Los israelitas, de ellos es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas y también los patriarcas y la circuncisión. ¿Va? Todo eso es exclusivo a Israel, esos pactos. Pero el único pacto divino que realmente tiene que ver con nosotros la iglesia es el último, el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en su sangre. Es decir, la salvación por medio de su muerte, sepultura, resurrección. Esto es lo que pertenece a la iglesia, ese es el nuevo pacto. ¿Y saben qué? Eso tiene todo que ver con la cena del Señor. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Eso qué tiene que ver con la cena del Señor? Bueno, ya leímos los versículos ahí en 1 Corintios, capítulo 11. Entonces voy a explicarlo. En los tiempos de Cristo, cuando un hombre iba a proponerle matrimonio a una mujer,
no le daban un anillo de compromiso. Hoy día nosotros le damos a nuestra novia un anillo de compromiso y le decimos, mira, si tú tomas este anillo, es decir, que tú prometes casarte conmigo. ¿Va? Pero en los tiempos de Cristo el anillo no era para la boda. No se daba un anillo de compromiso. Bueno, era para la boda, pero no había un anillo de compromiso como tal. En vez del anillo de compromiso se hacía el contrato, es decir, el pacto entre la familia de la novia y la familia del novio. Entonces lo que hacían es, vamos a suponer que nuestro hermano Jonathan por fin va a casarse, pobrecito, y él dice, pues ya, ni modo, ya me voy a echar la soga al cuello, me voy a casar. Bueno, y vamos a suponer que él es antiguo testamentario, entonces él es del año de la canica. Entonces él llega y dice, pues yo voy a hacer un contrato, y elabora un contrato de matrimonio. Y él va a la casa de la novia y le pone ese contrato a la novia ante los testigos, es decir, la familia de ella y la familia de él. Entonces la familia de ella y la familia de él están todos listos y él pone ese contrato ahí, en la mesa. Pues llega la novia, y no nada más pone un contrato, pone también una copa de vino a un lado del contrato. Entonces, en tiempos de Cristo y antes de Cristo, lo que se hacía es esto. Jonathan hubiese llegado y pone su contrato y pone su copa de vino. Y luego llega la novia. Y la novia tenía ahí enfrente de sus papás y todos sus papás y los futuros suegros y todo. La novia tenía que leer el contrato, el pacto, y decir, estoy de acuerdo. Y si ella estaba de acuerdo, ella agarraba la copa de vino y se lo echaba, implicando que ella estaba aceptando el contrato previo que se había escrito. Si ella no tomaba la copa para echárselo, implicaba que ella no estaba de acuerdo y que no quiere contraer nupcias con el pobre Jonathan. ¿Sabes qué, Jonathan? No, no me lo tomo, me tíralo. Ok. Pero si la novia está de acuerdo, ella va a leer el contrato y va a decir, ok, muy bien, pásamelo. ¿Va? Así se hacían los compromisos de matrimonio. Y cuando ella hubiese aceptado el pacto, Jonathan se va y se desaparece por 2-3 años, dejándola a ella sola, mientras él iba y conseguía dinero para poder regresar por su esposa y ya tenerle una casa, que las 70 gallinas y los borreguitos y todo eso. ¿Okay? La burra. Okay. Entonces, en la costumbre israelita se desposaban y luego el varón se iba. Fue en ese lapso de tiempo cuando María quedó embarazada. ¿Sí? Recuerden lo que dice Mateo, que José estaba desposado con María, su mujer, pero no habían vivido juntos, ya estaban desposados, ella ya había tomado la copa, ella ya había aceptado el contrato, ya estaban desposados pero no vivían juntos, ya eran hombre y mujer pero no vivían juntos, porque José se fue a hacer dinero para poder regresar por María, su mujer, y ya ser vida con ella. Pues imagínense, se va José, él ya dice, pues yo ya la armé, ya mi mujer, mi esposa ya tomó del vino, ya aceptó el contrato, todo bien. Entonces yo voy a regresar por ella cuando yo haga el suficiente dinero. Pues imagínense, se va José, regresa y le encuentra así. A ver, espérame. Entonces durante el tiempo y por eso él quería dejarla. Dice el libro de Mateo que José quería en secreto abandonar a María, porque pues él llega después y su mujer está embarazada. ¿Cómo? Ok. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hizo eso mismo.
Nuestro Señor Jesucristo hizo pacto con nosotros, la iglesia. Él hizo pacto con nosotros, la iglesia. Él dijo: esta es mi sangre, la copa. ¿Aceptas el contrato, el sacrificio que yo he hecho? ¿Aceptas el contrato que yo hice en la cruz del Calvario por ti? ¿Lo has aceptado? Y nosotros, que hemos aceptado, hemos tomado de la copa de su sangre. Hemos aceptado el contrato que Él nos ha puesto, el nuevo pacto o contrato en su sangre. Ya tomamos. Si usted ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador, es que usted ha aceptado el contrato y tomó la copa, la cual es su sangre. Entonces, todos nosotros que hemos creído, hemos ya tomado de la copa, y por lo tanto ese pacto pertenece a nosotros. Y nuestro esposo, Cristo Jesús, también se fue. Él ascendió al Padre para regresar por su novia posteriormente. Cristo va a venir en el arrebatamiento, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia y nosotros vamos a vernos con Él en el aire. Va a regresar por nosotros. Cristo dijo: me voy pues al Padre, porque voy pues a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, ustedes también estéis. Entonces nuestro Señor Jesucristo se fue a la diestra del Padre para preparar lugar para nosotros. Ya nos desposamos y ahora Él se va. Y lo único que Él pide durante ese tiempo de ausencia de Él es fidelidad. Ya aceptamos el contrato, ya tomamos el vino de su sangre, la copa. Ya hemos dicho: yo acepto este nuevo pacto. Nuestro esposo se fue a preparar. Entonces, mientras Él venga, lo que estamos haciendo simplemente es ser fieles a Él. Imagínense, José, cuando llegó María, él pensó que ella había sido infiel, porque él llega y la ve embarazada y dice: ah, caray, yo me fui por 2-3 años, yo no te toqué, soy inocente, yo no fui. Y él quería abandonarla porque él pensaba que ella había sido infiel. Pues la iglesia no puede ser infiel. La iglesia debe de estar sin mancha. Ahora, obviamente María no fue infiel, eso lo sabemos de antemano. Ella tuvo una concepción por el Espíritu Santo, siendo virgen en su totalidad. No hubo infidelidad, y el ángel se lo hizo comprender a José, y José se quedó con María. La iglesia, durante este tiempo que nuestro Señor, nuestro esposo, está fuera, tenemos que ser fiel. Y Él nos dijo que revisáramos nuestro contrato. Él dice aquí en 1 Corintios capítulo 11 que nosotros hagamos esto en memoria de Él. Que revisemos nuestro contrato, que otra vez regresemos a tomar de esa copa y que recordemos el contrato o el pacto que se hizo con Él, el nuevo pacto en su sangre. Por eso tomamos la cena del Señor, para recordar nuestro contrato de matrimonio, para recordar lo que Él hizo, para recordar lo que Él hace, y para recordar lo que Él hará para nosotros, su iglesia, su esposa, su novia. Entonces, si Dios mismo nos pide a la iglesia, a su esposa, que revisemos nuestra dala de desplante, nuestros votos, en memoria de Él, entonces en nuestro matrimonio de aquí físico, en la vida, debe de ser igual. Debemos de regresar a ver nuestros votos y ver primeramente si está el matrimonio cimentado sobre la roca, quien es Cristo. Y a partir de ahí ver, a ver, ¿quebranté yo el voto?
Tengo problemas familiares, hay problemas en mi matrimonio. ¿Por qué? Yo hice un error en mi voto, quebré el voto. Pues la posibilidad de que hayas quebrado el voto es muy grande porque tú eres pecador. No es como con Cristo Jesús, quien es perfecto y sus votos son perfectos. Su fidelidad es preciosa cuando la de nosotros deja mucho que desear. Para nosotros hablar de la fidelidad, no podemos ver a otra persona como ejemplo. No podemos ver a otro matrimonio como ejemplo. Muchas personas voltean a ver algunas veces los matrimonios ay, yo como quisiera tener un matrimonio como el de fulano, sotano. Qué bonito se llevan. Qué hermoso. Pues déjame decirte que aunque ellos se llevan muy bonito, no es un matrimonio perfecto. No es un matrimonio al cual nosotros debemos de aspirar. Nosotros debemos de aspirar hacia el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Ese es el ejemplo que debemos de tener. Por medio de la fidelidad de Él, no mi fidelidad, su fidelidad. Okay. Yo no puedo ser fiel en mí mismo. Mi esposa tampoco puede ser fiel en ella misma. Y por lo tanto, en nuestro matrimonio vamos a quebrantar esa dala del desplante de nuestros votos en algún momento. ¿Por qué? Porque nosotros no somos fieles. Solamente Él es fiel en perfección. Por eso se nos dice en Eclesiastés, es más, vamos a leerlo. Esto es utilizado mucho dentro de los matrimonios. Eclesiastés capítulo 4. Y vamos a leer el versículo, ya estoy perdidísimo aquí en mis notas. Ya lo vi. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En otras palabras, tú tienes una cuerda que tiene 2 hilos, es decir, hombre y la mujer, y únicamente están esos 2 hilos, va a haber problemas en el matrimonio. Porque ni ella ni él son fieles en perfección, porque estamos en carne. Pero si nosotros incluimos en el matrimonio un tercer hilo para hacer el cordón, ese tercer hilo del cordón, es la persona de nuestro Señor Dios. Es por su fidelidad que el matrimonio puede ser fiel a sus votos. Entonces, dentro del hogar debe de haber ese tercer hilo, el cual es Dios, porque Él es fiel, yo no, mi esposa tampoco, ni ninguno de ustedes, porque estamos en carne. Para que su matrimonio o la dala de desplante o el inicio de su matrimonio sea bueno, debe de incorporar ese tercer hilo, el cual es la fidelidad de Dios, Dios mismo. Y Dios es fiel siempre para sí mismo. Esto es interesante. Dios es fiel a sí mismo. Vamos a ver, por favor, 2 Timoteo. Capítulo 2, versículo 13. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Aquí está hablando a los cristianos, a los creyentes, y dice que los cristianos muchas veces no somos fieles, pero a pesar de nuestra infidelidad, Él es fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿A qué se refiere eso con negarse a sí mismo?
Ahí les va. Si usted ha creído en Cristo como su único y propio Salvador, entonces usted es salvo, santificado, elegido, apartado, etc. Y si este es su caso, entonces en usted mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Va? Entonces el Espíritu Santo mora en cada creyente y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, aunque yo no soy fiel, pero Dios Padre es fiel para conmigo, no por mí, sino por Él mismo que mora en mí. Otra vez, Dios Padre nos ve a nosotros, pero no nos ve a nosotros. Ve al Espíritu Santo que mora en cada creyente. Y Él, Dios Padre, ve al humano que contiene o que es morada de Dios, Espíritu Santo, y dice: yo soy fiel a mí mismo. Dios no es fiel a nosotros por nosotros. Dios es fiel con nosotros por Él. ¿Okay? Ahora, vamos a tomar eso en mente dentro del matrimonio. La Biblia nos dice que cuando nosotros nos hemos casado somos una sola carne. Es decir, ella es yo y yo soy ella. Entonces, en la fidelidad, yo no le soy fiel a ella por ella. Yo le soy fiel a ella porque ella es yo. Somos una sola carne. No voy a lastimar mi propia carne. Ella y yo somos uno. Así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. Y dentro de la fidelidad de Dios para con el individuo y para con la iglesia, no es fidelidad para con el individuo. Es fidelidad porque Dios está viéndose a sí mismo en el individuo. Entonces no somos fieles por nosotros mismos, somos fieles por Dios. Y dentro del matrimonio, cuando nosotros ejercemos la fidelidad, es que estoy ejerciendo la fidelidad a mí mismo. Esto posiblemente puede ser algo confuso para algunos, pero espero que lo hayan comprendido. Si tienen dudas, me los pueden hacer después. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de la fidelidad, otra vez, tenemos que pensar nada más en la fidelidad de nuestro Señor Dios, porque no puedo tomar el ejemplo de nadie más, porque nadie es fiel. Segunda de Tesalonicenses, vamos a ver aquí varios versículos y con esto vamos a terminar. Son varios, pero nos vamos a ir rápido. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 3. Dice la palabra de Dios: pero fiel es el Señor que os afirma y guarda del mal. ¿Okay? Dios es fiel al protegernos, al guardarnos del maligno. En el matrimonio también debemos de ser fieles en la protección de nuestro cónyuge, tanto físicamente como espiritualmente. Otra vez, según Tesalonicenses 3:3 nos dice como ejemplo que Dios es fiel para afirmar y guardarnos del mal. Entonces, yo tomándolo como ejemplo en el matrimonio yo tengo que guardar y proteger mi matrimonio del mal. Eso es fidelidad. Ahora vamos a ver, y otra vez, guardarlo de mal, tanto físicamente como espiritualmente. También vemos que Dios es fiel en 1 de Juan. Vamos rápidamente a 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel al perdonar. Aunque no merecemos el perdón, Dios es fiel y nos perdona una y otra vez. Pues en el matrimonio también así debe de ser. Debemos de aprender
a ser fieles en perdonar, así como Dios es fiel al perdonar. Yo he conocido matrimonios donde el esposo, y ustedes seguramente también, todo el mundo conocemos de estos, matrimonios donde ha existido un adulterio, tanto por parte de él como por parte de ella, no importa. Todos conocemos alguna familia donde ha existido infidelidad sexual. Y muchas veces cuando esto ha ocurrido, las familias dicen, ay, es que ya nunca te voy a... Es que tú me pusiste el cuerno, no te puedo perdonar. Es que lo que hiciste es imperdonable. Yo no te puedo perdonar tu infidelidad. Pues Dios te perdonó la tuya. Dios te perdonó tu infidelidad. ¿Por qué no tú no puedes perdonar? Ay, es que mira lo que me hiciste. Tú le hiciste lo mismo y peor a Dios. Y Dios así te perdonó. Y te tomó otra vez para sí mismo. Dios es fiel en perdonar a su iglesia, a su esposa. Nosotros como individuos deberíamos de ser también fieles para perdonar a nuestras esposas y nuestros esposos. No por amor a ellos, sino por amor a Dios y por amor a mí mismo. Wow. Hebreos capítulo 10 y versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, que Dios, nuestro esposo, nuestro Señor, es fiel en sus promesas. Entonces, ¿sabes qué? En el matrimonio es igual. Si tú le has prometido algo a tu esposo, sé fiel y cúmplelo. Si tú has prometido algo a tu esposa, sé fiel y cúmplelo. Nuestro ejemplo es Dios. Él es fiel a sus promesas. Nosotros en el matrimonio debemos de ser, al igual que Él, fiel en nuestras promesas para con nuestro cónyuge. Filipenses capítulo 4. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es fiel en la manutención de nosotros. Él es fiel en darnos todas nuestras necesidades. Y dentro del matrimonio, esto también es parte del voto, parte de la fidelidad. Sé fiel en tu responsabilidad como padre, o en tu responsabilidad como esposo y como esposa, de suplir las necesidades de tu casa. Tanto económicas como emocionales, como cualquier tipo de necesidad que haya. Sé fiel en cumplir con esas promesas, con esas responsabilidades. Sé fiel. Dios es fiel. En el matrimonio también debemos de ser fiel. Cumple con tus responsabilidades. Hebreos capítulo 13. Versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él está ahí en su providencia y en su provisión y en su seguridad y en su protección para con su esposa siempre. Nosotros, tomando el ejemplo de Cristo Jesús, es igual en el matrimonio. Fidelidad dentro de lo económico. En 1 Corintios capítulo 4 vemos algo que dijo Pablo. En 1 Corintios capítulo 4 y versículo 2 nosotros leemos lo siguiente. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo está hablando obviamente de los administradores de los misterios, está hablando él ahí en contexto. Está hablando de los pastores, de los apóstoles, de los ministerios.
que seamos hallados fieles en la administración de la palabra de Dios. Como esposos y esposas debemos de ser también fieles administradores de la palabra de Dios, trayendo la palabra de Dios a nuestros hogares. Si no traemos la palabra de Dios a nuestros hogares, no somos fieles como Él es fiel. Entonces la fidelidad no nada más es para con lo sexual, es para con lo económico, para con lo emocional, para con la administración de la palabra de Dios. Nuestros votos, todo tienen que ver con la palabra fidelidad. Revísala, dala de desplante. Dios quiere que nosotros recordemos su pacto constantemente. Si usted tiene problemas matrimoniales, revise su pacto y su contrato que usted hizo con su esposa. Y aprenda a ser fiel como Dios es fiel. Tengo tantos versículos aquí todavía. Vamos a ver un último. Con este terminamos. Santiago. Capítulo 1 y versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, Dios es fiel porque es inmutable. No hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Él dice y lo que Él hace, Él es fiel a todas sus promesas y a absolutamente todo. Él es inmutable, Él no cambia. Nuestra fidelidad no es perfecta porque nosotros sí somos cambiantes. Hay muchas personas hasta de doble ánimo, etc. Pero si nosotros somos más como Él es, cada día más santificándonos para ser más como Él es, buscando ser influctuantes. Y lo que dije el día de mi matrimonio en frente del juez, mis votos que yo di deben de ser, y yo me casé hace casi 16, 17 años, y no es mucho, tenemos hermanos que tienen aquí años de matrimonio, mucho tiempo de matrimonio, y debemos de ser influctuantes. Nuestra promesa que nosotros dimos cuando comenzamos nuestro matrimonio sobre Cristo Jesús, esa misma promesa debe de ser influctuante, inmutable, y debe de estar activa hasta el día de hoy, 15 años después de que hiciste tu voto, 20 años después de que hiciste tu voto, 60 años, si Dios te permite tener 60 años de matrimonio, wow, debe de ser influctuante. Esas mismas promesas que diste al inicio deben de ser las mismas promesas hasta el día que tú te mueras. Si tú tienes problema o conflicto en tu familia, en tu matrimonio, revisa la dala de desplante. Revisa la dala de desplante. Si los muros de tu matrimonio ya están cuarteados y tienen problemas con tu esposa o tu esposo, revisen la dala de desplante. Regresen a ver el pacto. Observen el pacto. Ese pacto debe de ser inmutable, sin fluctuar. Y así como Dios es fiel para con su esposa la iglesia, así nosotros debemos de ser fiel tomando su ejemplo para con nuestros cónyuges. Esto es importante. Revisen sus votos. Regresen a ese día inicial cuando comenzaron su matrimonio. Revisen el pacto. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, porque usted es fiel cuando nosotros no somos fieles. Pero le pedimos, Señor, que por medio de usted, el tercer hilo del cordón, nuestros matrimonios realmente sean hechos de acuerdo a su voluntad y que seamos fieles a nuestras esposas, a nuestros esposos,
Señor, no porque nosotros seamos fieles, sino por amor a usted. Gracias, Señor, le damos por nuestras familias, cada familia aquí representada. Pero, Señor, le damos gracias por su esposa, el cuerpo de creyentes alrededor del mundo, nuestro cuerpo en el cual hemos sido puestos por medio del Espíritu Santo. Gracias le damos, Señor, por su esposa, la iglesia, su reina, a la cual usted nos ha dado ejemplo en su relación con su iglesia en cuanto a fidelidad. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, y le pedimos, Señor, que recordemos que como matrimonios debemos de revisar ocasionalmente nuestro pacto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.